bienvenidos a este nuevo programa de recreo. Hoy queremos reflexionar sobre la educación afectiva y el desafío que como educadores tenemos, ya que nuestros alumnos no son solo sujetos de aprendizaje, sino también personas a las que debemos amar y cuidar. Quédate con nosotros que enseguida volvemos. Alberto Bustamante, en las jornadas de formación docente realizadas en el Instituto de Profesorado Concordia, brindó una charla a docentes de nuestra diócesis en la que compartió la orientación que el Papa Francisco desea para toda la labor pastoral de la Iglesia en general, que puede ser aplicada a nuestra tarea educativa diaria. Lo escuchamos. Quisiera ponerme en focalizar, no sé si decirlo así, pero el tema de las condiciones ambientales, diríamos, ¿no? de una escuela para poder educar integralmente, incluido esta dimensión que forma parte, que es parte constitutiva de nuestra vida, de nuestra persona, ¿no? Que es la dimensión de la sexualidad, ¿no es cierto? ¿No? Donde dice Francisco: he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo, para perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Entre ellas uno puede decir la educativa. Y ni qué decir si hacemos referencia a la primera carta que oportunamente enviara a la Conferencia Episcopal Argentina el 17 de abril del 2013, a los pocos días casi de ser elegido Papa, la primera plenaria en la que él ya no estaba. Que toda la pastoral sea en clave misionera, debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que una iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Ante esta alternativa les quiero decir francamente que prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma, encerrada en sí misma. La enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencialidad, mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio, una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual, al clericalismo sofisticado y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Cuando uno se encierra en sí mismo, ¿no? Cuando uno pierde la perspectiva del otro, cuando ya la iglesia no piensa ni siquiera en el otro, sino que se piensa solamente a sí misma. Entonces digo, está claro que de la propuesta de Francisco, la escuela católica no puede tener como agenda cuidar los márgenes de su formato institucional, y mucho menos el sostener burocracias intraeclesiásticas anacrónicas y a veces poco humanas, que encierra a la iglesia, a la escuela en la obsesión por la autopreservación, por el no tener problemas, dejándola como un hueso seco, sin frescura, sin gozo evangelizador, viendo fantasmas de sus puestos enemigos por todas partes. En ese sentido, suenan casi provocadoras las palabras del cardenal Bergoglio a sus curas en una misa crismal, exigiéndoles que no conviertan los despachos parroquiales en peajes o aduanas, en donde los fieles se encuentran más con un papel lleno de requisitos para entrar, que con el rostro humano cristiano de una comunidad eclesial que acoge, recibe y consuela al que viene de donde viene, venga como venga. ¿Cuánto de esto debemos evitar en nuestras escuelas? Evitar ser escuelas peajes, escuelas aduanas. Es imposible educar desde concepciones de esta naturaleza, ¿no es cierto? El padre Alberto hace hincapié en la necesidad de volver al torrente para revitalizar nuestra vida de fe
y redescubrir nuestra vocación docente. Lo escuchamos. Lo primero que quisiera decirles, ¿no? Es imposible sostenerse en la misión, en la identidad cristiana, sin ir al torrente. Y pensaba que siempre estas jornadas, de alguna u otra manera, tienen que servirnos a nosotros como una nutriente. El contexto del texto es que, habiéndose dividido el reino de Israel, Samaria, capital en el norte, el rey se había casado con una mujer pagana, fenicia Jezabel, que había impuesto el culto a sus dioses. Habían dejado, y una cosa interesante, ¿no? Habían dejado el culto al dios nómade, al pastor caminante, y habían cambiado el culto del pastor caminante por el Baal sedentario. Es decir, habían optado por dejar de ser un pueblo peregrino a un apoltronado pueblo en los sillones de la comodidad. Pero siempre es bueno preguntarnos, ¿no? En el caso nuestro, ¿cuál es nuestra dieta espiritual? ¿Cuál es nuestra dieta cognitiva? Uno diría una especie de ¿cuál es tu cormilló del alma? Digamos así, ¿no es cierto? Francisco, ¿qué necesidad tenemos de crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales? Dios quiere que esto lo sea. Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Es decir, ¿cuánto nos hace falta estos lugares? Y estos lugares para alejarnos de la tentación del sedentarismo, de la tentación de la mediocridad. Digo, Francisco, nuevamente, el Señor en gaudete et exultate. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Por eso el Señor lo convoca a Elías a ir al torrente, porque sabe muy bien, como dice José Luis Martín Descalzo, un gran escritor español, ya fallecido, de un cáncer muy duro, ¿no? Que es mucho más fácil desbarrancarse por la cuesta de la mediocridad que por la cuesta del mal. Va a decir Martín Descalzo, mire qué interesante. ¿Y de qué mediocridad hablo? De la de quienes no son ni buenos ni malos, de quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir, de los que no tienen ilusiones ni esperanzas, jamás aspiran a mejorar, de cuantos Si uno se deja penetrar por todo esto, impregnar por todo esto, no podemos hablar de ningún tipo de educación, ni sexual, ni nada. De quienes no tienen esperanzas, de quienes rebajan todo lo grande, prefieren arrastrarse a escalar, de quienes desprecian todo lo que no está a su alcance y embisten, como dijo Machado, contra todo lo que no entienden, de los que intelectualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan. Reunión de profesores, sala de profesores, profesora nueva. Llega la profesora, ilusionada, había preparado la clase, ¿viste? Se había disfrazado de las paquitas de Yuya. Bueno, mire, si estaré viejo con el ejemplo mío. Aparte de gordo, viejo. Se había pensado todo con pase, la clase motivadora, qué sé yo, qué sé cuál. Intuyó que el preceptor estaba por tocar el timbre para que terminara el recreo largo e ir al aula, y ella ya estaba en el aula. Lo otro, ni el Papa Francisco lo saca de la sala de profesores. Esta ya estaba ahí en el aula. Porque había aprendido que cuando uno recibe a los chicos,
antes de que ellos entren al aula, vos armas el aula. Y entonces comenzás el partido ganando 2-0. Ahora, si vos llegaste tarde y los chicos ya están en el aula, vos jugás de visitante, hermano, empezás perdiendo 3-0 el partido. Si al bueno, va, se levanta, ¿no es cierto? Va. Los otros vienen el preceptor, profe, tocó el timbre, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿No? Ah, ¿cómo? ¿Vos lo escuchaste el timbre? Dice, no, yo no lo escuché. Ah, bueno, disculpe, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Arranca. Ella es tan cómoda en su Baal, ¿viste? Ahí está con Jezabel, Dios y el sedentarismo, dice, no me jodan. ¿Qué dicen estos cuando la profesora esta sale pronta? Ya se le va a pasar. Se le va a pasar. A lo largo de toda su charla, el padre Bustamante hace una hermenéutica entre la palabra de Dios, varios documentos del Papa Francisco, otros autores y teóricos, destacando que ante todo somos palabra. Así lo profundiza. Ser alimentados en la escucha de la palabra, alimentados en la experiencia de encuentros y de silencios. Somos hijos de la palabra. ¿No? Dicen que, yo no sé en el caso mío, pero dicen que el 75% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Yo debo tener como un océano, 80. Pero bueno, si el 75% es agua, el 100% es palabra. Somos hijos de la palabra, hemos nacido de la palabra. La palabra que nos convocó, la palabra que nos nombró, la palabra que nos llamó, la palabra que nos sostiene, la palabra del Señor. Monseñor Cartledge sabía decir siempre, recuerdo cuando era profesor mío en teología en Gracia, ¿no? Expresiones típicas de él, por ahí muchas, y decía, en la calle tendríamos que andar de rodillas, porque todo hombre que pasa es una palabra única e irrepetible dicha por Dios. Este es un desafío para nosotros. Puede ser, ve al torrente en silencio, escucha, come, bebe, aliméntate, para poderte sostener. Hemingway, lo ubican, ¿no? Este gran escritor estadounidense, murió trágicamente. Pero fue corresponsal de guerra, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Hemingway sabía decir que para aprender a hablar hace falta 2 años. Para aprender a callarse, 60 años no alcanzan. Decía Hemingway, hay tipos que tienen 60 años y no saben callarse. Decido. Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo, en una época de plástico y ruido, dice Galeano, yo prefiero ser arcilla y silencio. Mira qué belleza. Para escuchar las palabras, para escuchar la palabra, que es la que nos constituye. Este tema de la palabra, ¿no? Porque nosotros somos una palabra, nosotros somos el mensaje. Yo no solamente estoy llamado a tener buenas palabras, yo tengo que ser una buena palabra, porque yo soy una palabra. Ustedes anuncian algo con su presencia. Todos. Nos pasa, ¿no? Vieron que hay personas por ahí, hay un ambiente medio complicado, y uno se entera que va a venir tal persona y se le calma el corazón. ¿No es cierto? Ni llegó esa persona. A veces pasa al revés, está todo tranquilo, y te enteras que va a venir tal Sónamo. El tipo ya es un mensaje. Él es una palabra. No hace falta, pero ni velo. Con enterarte nomás. Hay gente que con vos te enteras que va a venir, ya el mundo de pelota antes de llegar. Porque él es un mensaje. Los chicos a ustedes los ubican. Ustedes son un mensaje para los chicos. Antes que lleguen. Por eso uno tiene que cultivarse, porque uno es un mensaje, uno es una palabra. La transfiguración de Jesús fue uno de los ejemplos en los que se detuvo el padre Alberto para graficar la importancia que tuvo para quienes vivieron ese momento, destacando que nuestras escuelas también tienen que ser ámbitos transfigurados. Lo escuchamos.
existe lo que representamos. Cuando la gente tiene la experiencia con nosotros. ¿Qué es lo que le pasa a los discípulos? La experiencia del transfigurado. Esto es un tema, ¿eh? Francisco hiciste mucho en esto, esto es un tema. Nuestra escuela es la experiencia que tienen los que la habitan. Escuchado el texto de la transfiguración, la pregunta es, ¿qué vieron? ¿Qué contemplaron? ¿Qué les mostró el rostro, el cuerpo transfigurado de Jesús a los discípulos que los atrajo de tal manera que quisieron permanecer con él haciendo 3 carpas? Porque lo que vieron los podría haber espantado. No, los cautivó. Y los cautivó de tal manera que quisieron hacer aquello que simbólicamente más los contenía. Porque la carpa para el pueblo peregrino del desierto era todo. La carpa era abrigo, protección, casa, hogar, amparo, belleza de fraternidad. En definitiva, uno puede decir que la carpa es la iglesia. Tendría que serlo. El lugar donde yo me siento atraído, cautivado para quedarme, no el ámbito donde yo quisiera rajar. ¿Por qué? Porque somos lo que simbólicamente representamos cuando se nos nombra. Yo siempre le digo a la gente en la capilla, nosotros somos lo que representamos cuando la gente escucha nuestro nombre. Entonces yo digo, Jesús le mostró, y aquí voy a una interpretación, una hermenéutica interpretación que hace Baltasar, no es mía, un teólogo suizo, sobre la transfiguración. Habitualmente este texto se lo toma para decir que Jesús mostró la gloria definitiva para evitar el escándalo de la cruz. Es decir, le mostró el final del partido para aguantar la goleada del principio, ¿sí? Digo, te van a ir perdiendo 5-0 en la vida, no se calienta, en el final empatamos 5-5 y ganamos por penales, por lo menos. Yo resucito, hacemos el último gol. Y ganamos. Algunos hacen esa interpretación, que es el hecho de la interpretación del prefacio del día de la transfiguración. Si ustedes lo leen, va a decir eso, ¿no? Ahí está el escándalo de la cruz, el Señor, manifiesto la gloria. Baltasar dice, sin negar esta interpretación, por supuesto que es, dice, pero en el fondo la pregunta es, ¿qué mostró que cautivó? Entonces dice, Jesús lo que hizo en la transfiguración le mostró todo lo que había en su interior, sus pensamientos, sus sentimientos. Dejó que se trasluzca el secreto del cielo interior en el que él vive. Y ese cielo es toda la historia de salvación. El cuerpo de Jesús contenía y expresaba toda la historia de salvación, la historia de Dios que sale al encuentro del hombre. Entonces, ¿qué vieron en ese segundito? Y dice Baltasar, lo que vieron es a Dios visitando a Adán y Eva en el Edén. Vieron a Noé armando el arca para salvarse del diluvio. Vieron a Abraham convocado para ser un gran pueblo. Vieron a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Vieron a los profetas, vieron a David, vieron a la tierra prometida. Vieron al maná con que Dios alimentó a su pueblo peregrino en el desierto. Vieron la nube con que los protegió. Vieron la columna de fuego con que los guió. Vieron la serpiente de bronce con que los curó en el desierto. Vieron la saliva y el barro de Jesús de Nazaret con los que abría los ojos y soltaba la lengua. Vieron los pies que recorría su tierra y los tocaba y se dejaba tocar por su pueblo. Vieron los ojos con que miró salvadoramente a la adúltera, a la traición de Pedro, a la corrupción de Zaqueo, al doliente buen ladrón. Entonces dice Baltasar, pero mamá mía, dice, ¿cómo no se va a quedar uno cautivado por semejante paisaje? ¿Qué ven cuando nos ven a nosotros? ¿Ven historias de salvación? Por eso va a decir, y mire qué bello eso, ¿no? Va a decir Baltasar, por eso nosotros comulgamos en la misa y comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, porque cuando comemos el cuerpo de Jesús, hacemos que esa historia nos habite a nosotros. Cuando yo mastico la hostia, mastico todo esto. Mastico a Dios caminando por el Edén, mastico el maná, mastico la nube, mastico la columna de fuego, mastico a Jesús tocando y curando, mastico a Jesús mirando, mastico todo eso para que su historia habite mi propia historia.
¿Comulgamos? ¿Qué historias habitan mis historias? ¿Qué historia habitan las historias de nuestras escuelas? ¿De qué historia nos alimentamos? Porque el tema es que si no comemos sus historias, corremos el riesgo de que otras historias se apoderen de nuestras historias y que no van a ser de salvación. Y van a ser las historias de Adán y Eva que rompieron todo. Van a ser las historias de Caín que mataron a Abel. Van a ser las historias de Torre de Babel, de desencuentro, malos entendidos, donde nadie se entiende con nadie. Van a ser las historias de festicholas y de corrupción que siempre terminan en lamentables diluvios. Nuestra patria vive diluvios de historias de festichola y corrupción. Pero ¿qué historias hemos estado comiendo? Para que nuestras escuelas sean verdaderos espacios de encuentro y educación, el padre Alberto Bustamante nos propone profundizar sobre 3 verbos: estar, dejarse tocar y mirar. Lo escuchamos. Y yo quisiera destacar rápidamente 3 verbos, con lo que quisiera así, aquí terminar, apropiados a Jesús. 3 verbos. 2 enuncios, uno desarrolla un poquito, para poder resplandecer. Estar, dejarse tocar y mirar. Estar es fundamental. ¿Cómo será fundamental estar? Que Jesús lo único que prometió fue: estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estar, simplemente estar. La ausencia es el violento acto de no estar que destruye a las personas. Todo proyecto de vida se destruye cuando no estuvo el que tenía que estar, con quien tenía que estar, a dónde debía estar, para quien debía estar. Así de simple. Usted no está, destruye el proyecto de vida. La ausencia, ¿no?, es el violento acto de no estar que destruye a las personas. Pero esto es fundamental, ¿no? Nosotros como educadores, ¿dónde estamos? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Justificamos nuestras ausencias con facilidad? Pregunta, digo, ¿no? Ninguna escuela resplandece cuando no está el que tiene que estar. Lo segundo, dejarse tocar. Es fundamental, ¿no? Mucha gente se salva solamente tocándolo a Jesús. La mujer con hemorragias, que lo toca. Alguien me tocó, dice Jesús, los apóstoles que no entendían nada. Entonces dice, no, pero si están apretando todo, porque sí, no, si todo me aprietan, pero alguien me tocó. El dejarse tocar es signo de cercanía, disponibilidad, de estar atento, ¿no es cierto? Esto es fundamental. La pregunta es, ¿guarda que podemos vidriar nuestra vida? ¿Podemos vidriar nuestras oficinas? ¿Podremos vidriar nuestra sala de profesores? Podemos vidriar muchas cosas, ¿eh? No resplandecemos cuando nos volvemos intocables. Y lo último, el mirar. Mirar rescata, salva vidas, ¿no? Algunos dicen que te matan con la mirada, ¿no? Otros te enamoran con la mirada. Un pediatra cordobés, Enrique Orchansky, mírame más, una reflexión. El calor se hace sentir, con esto termino, tranquilo. El calor se hace sentir, los chicos más libres de actividades buscan formas de refrescarse a las orillas de ríos, lagos, en piletas de natación, vuelven a verse rostros encendidos, gritos y juegos de agua. Para algunos una manguera y el permiso de los padres son suficientes. De cualquier manera, los chicos disfrutan del agua como si volviesen a un medio natural, el líquido amniótico, pasan largas horas chapoteando. Al final, aunque morados de frío, siempre piden un ratito más frente a la toalla que indica que acabó la diversión. Un juego preferido es tirarse al agua de diferentes maneras, desde el borde, palito, bomba o de panza una y otra vez. Mírame, ma, mírame de nuevo. No me viste, ahora sí mírame. El juego es lo más serio que ocurre en la vida de los chicos, por eso lo defienden con pasión, porque presienten que la felicidad está en jugar para siempre. Jugar los define como niños, lo eterno también. Jugando detienen el tiempo, algo que los adultos todavía no consiguen ni con crema ni con cirugías, detener el tiempo. Casi que el consejo es, no se quiere jugar, juegue. Pero volvamos al agua y los chicos. Es indispensable para que el juego sea completo sentirse mirados, en lo posible mirado por los padres. Pa, mirame, dale, porfa, otra vez, no me salió bien, ahora sí me va a salir, mirame. Tal insistencia comprobable en niños propios y ajenos aquí y en cualquier lugar del mundo lleva a pensar sobre qué esperan los chicos cuando piden ser mirados. La respuesta es obvia si recordamos que la mirada de los padres
hace existir a los hijos. Una mirada firme los hace nítidos, una débil o desinteresada borrosos. La ausencia de mirada los hace desaparecer, los convierte en nada. Mírame más, es más que un grito dentro de un juego de repeticiones. Es un pedido auténtico no solo de mantenerse a la vista, sino de sentirse sanos y a salvos. Es un recurso habitual para pedir ser diferenciados. Entre los hermanos, mírame a mí, no tanto al otro, dicen con o sin palabras. Los que no saben hablar usan otros recursos. Son frecuentes los berrinches y los caprichos. El enigma es malcriados o desatendidos. Las etapas de los por qué de los 2 a los 4 años demuestra el sutil reclamo de atención al simular no comprender la respuesta, con lo que el pedido se prolonga hasta el infinito. Otros usan los accidentes. Ningún chico tropieza, se lastima o se quema con sopa como cuando no se siente mirado. Las lesiones corporales son el mapa donde ellos escriben con razón o sin razón el desinterés y el abandono del mundo adulto. La costumbre que muchos chicos adolescentes están teniendo de lacerarse, lastimándose, utilizan su cuerpo como un modo de expresión de un mundo adulto que los ha abandonado. Ya no los mira. Quizás también el mundo adulto enfrascado lamentablemente en la pantalla. Algunos niños, aún los muy protegidos, sienten falta de mirada singular o trato que los distinga. Esto puede generar síntomas usualmente relacionados con sus ritmos biológicos. Cambios en la alimentación o en el sueño son los más frecuentes. En situaciones familiares más complejas pueden originarse trastornos más severos que afectan la atención o causan ansiedad, hiperactividad, fallos en la socialización e incluso fracaso escolar. En no pocos casos, la recuperación de miradas suele revertir el problema. Es que interesante, un pediatra, Enrique Orchaki. Dice, mire, antes mandaba al psicólogo, sociólogo, podólogo, todólogo, ontólogo, todólogo, gabinete, ¿viste? Tengo gabinete para todo. Lo único que esos gabinetes hacen muchas veces es tercerizar los afectos. Y si se pruebe mirarlo, es gratis. No sale un mango, lo cubre todas las obras sociales, incluido el PAMI. Mírelo. ¿Alguna vez? No dé el pecho a su hijo contestando mensajes de texto, le está negando la mirada, lo está convirtiendo en nada. El otro pobrecito anda buscando la cara de la madre para mirarla mientras le chupa la teta y toma leche, y la madre contestando un mensaje de texto. ¿Pero en qué andamos? Podemos mirar a los chicos con los ojos o con gestos. También nombrándolos con preferencia, destacando lo que nos gusta de ellos, eligiéndolos entre todos para compartir algo que solo con ellos podrá ocurrir. Podemos mirarlo mejor cuando postergamos nuestra agenda, reubicándolos primero, así se sentirán indispensables, sanos y salvos. Para que más allá de rutinas familiares se sientan ahijados por el genuino y consistente afecto que los hace existir, la mirada. Jesús miró a Pedro, lo sacó de la traición, miró a Zaqueo, lo sacó de la corrupción, miró a la adúltera, lo sacó de su pecado, nos mira a nosotros. Tenemos que mirar a nuestros chicos, tenemos que estar para ellos. Sin esas condiciones es complicado, ¿no es cierto? Que el Señor nos dé esa gracia, ¿no? De estar, de dejarnos tocar, de mirar, de escuchar y de ir a los torrentes de la vida que tanto necesitamos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. La educación afectiva nos invita a hacer de nuestras aulas, de nuestras escuelas, un espacio de crecimiento y desarrollo en el marco de la contención emocional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo recreo.